Hola amigos, soy el hermano Jorge Chávez, anciano de la Iglesia Evangélica Centroamericana de Nueva Esperanza, Playa Grande, Xcán. En esta época de Navidad quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. He bosquejeado el tema de la Navidad. En sí, la palabra Navidad no es una palabra bíblica, es una palabra del español que significa nacimiento de Cristo. También tiene raíz latina, se escribe natitiva y significa nacimiento. En esta noche yo quiero hablarles del nacimiento de Jesucristo, es decir, la Navidad. Es un tema de discusión. Tanta gente hablando y aportando ideas y opiniones erróneas y dejando a un lado la Biblia, la santa palabra de Dios que nos habla acerca de la Navidad. Sin importar lo que la gente diga o piense, solamente quiero compartir con ustedes el verdadero significado de la Navidad. 45 años antes de Jesucristo ya celebraban Navidad. Los judíos ortodoxos celebraban el 25 de diciembre el nacimiento del sol, es decir, la salida del sol. Para ellos el sol era su Dios, el sol Dios. Pero hablando del Dios de la Biblia, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, omnipresente y el Dios omnisciente, el Dios que en su omnisciencia todo lo sabe, 400 años antes de Jesucristo anunció acerca del profeta a sus Malaquías el nacimiento del sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Malaquías 1:11 y 4:2. Veamos Malaquías 1:11, porque desde donde sale el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. El 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y si nos remontamos más allá en la fecha, vemos que el Dios hablando a través de su siervo y profeta Moisés en el libro de Deuteronomios 4:41 y 6:16 nos habla también del nacimiento del sol y de la puesta del sol. Deuteronomios 4:41 dice de la siguiente manera: entonces apartó Moisés 3 ciudades a este lado del Jordán a la salida del sol. El capítulo 16:6 nos habla de la siguiente manera: en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habitare ahí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol. Deuteronomios 4:41 y el 6:16 nos habla de la salida del sol y de la puesta del sol. El profeta Isaías, profetizando alrededor de 700 años el nacimiento de Jesucristo, nos habla de la siguiente manera en Isaías capítulo 7 y su versículo 14. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vamos a enfatizar, y se llamará su nombre Dios fuerte. Ese sol de justicia que en sus alas traerá salvación, que anunció el profeta Malaquías en el capítulo 4:2 de Malaquías, ese mismo sol de justicia lo está profetizando Isaías. Ahora si nos regresamos a la fecha de Isaías, 700 años antes de Jesucristo, está anunciando el nacimiento de Dios fuerte. Y luego vemos que el apóstol San Pablo, nos adelantamos en el Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos, indiscutiblemente, ¿qué significa esta palabra? Que no se puede discutir. No se puede discutir el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Podemos ver en el libro de Gálatas capítulo 4 y su versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. El apóstol San Juan nos habla en su Evangelio capítulo 1 y su versículo 1 y versículo 14. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El apóstol Juan dice, y habitó entre nosotros. Porque realmente él, uno de los apóstoles que vio visiblemente, ocularmente al Señor Jesucristo, y no solamente él, sino también los 11 apóstoles y muchísima gente que le vieron. Por eso el apóstol Juan le escribe en el versículo y dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Es indiscutible pensar en que Dios no hubiese venido en carne a nacer en este mundo para redimir a este mundo. Dice que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En lo que yo estaba escribiendo, estaba pensando
Al hacer una encuesta, la estadística nos daría el resultado siguiente. El 60% de la población que no conoce a Dios y por no conocerle celebra la Navidad de una manera equivocada, adecuándola a sus deseos y antojos. El 15% de los que dicen conocer a Dios celebran la Navidad, pero lamentablemente en algunos asuntos se mezclan con los que no conocen a Dios. Y el 10% de los que dicen conocer a Dios y no celebran la Navidad porque dicen que es pecado y que solo el mundo lo celebra. Les pregunto, ¿será pecado que Jesucristo, siendo Dios, dejó su trono y su gloria en los cielos para venir a humanarse en la tierra y salvar a un mundo pecador? La respuesta es no, indiscutiblemente. El 15% de los que creemos en Dios y hemos creído en Jesucristo sostenemos, sin importar los desafíos, la Navidad es el nacimiento de Jesucristo, la encarnación de Dios en la tierra para salvar a un mundo pecador. ¿Quiere decir entonces que todo el mundo ya es salvo? Bueno, déjeme decirle, no meramente, pero sí puede serlo si cree en Jesucristo como su Salvador personal de su vida. Vemos en el libro de San Juan 3:16. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. San Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Querido amigo, ¿cómo está su vida en esta Navidad? ¿Usted es uno de los que conoce a Dios o es uno de los que no conoce a Dios? No le voy a juzgar ni le quiero juzgar. Usted mismo hágase un autoexamen y júzguese a sí mismo. Si usted no conoce a Dios, ¿querría usted conocer a Dios en esta Navidad y tener un buen recuerdo y celebrar el próximo año la Navidad con Jesucristo en su corazón? La Biblia dice que Dios amó al mundo y envió a su Hijo. Vino a humanarse, vino a encarnarse, y es indiscutible que Él vino a humanarse en la tierra para salvar a un mundo pecador. Y Él dejó abierta una puerta para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. ¿Quiere usted conocer a Jesucristo? ¿Quiere usted recibirle como su único y suficiente Salvador personal de su vida? El apóstol San Pablo escribe en el libro de Romanos su capítulo 10 y su versículo 9 y 10 dice, si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amigo, escúcheme bien. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Voy a terminar con este versículo. San Juan 3:36. El que cree en Cristo tiene vida eterna, pero el que no cree en Cristo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Amigo, he predicado la santa palabra de Dios. Él queda en usted. O le recibe o le rechaza. Nos vemos en una próxima. Que Dios le bendiga rica y abundantemente.